Laboratorio Legal. Conversemos entre empresas. Bienvenidos a un nuevo Laboratorio Legal. Quien les saluda una vez más, Joyce Ibet Carrillo. Y en esta oportunidad tenemos un tema muy interesante, como lo son las buenas prácticas en las contrataciones públicas. El tema de hoy es gestión de las contrataciones públicas en nuestro país. Y en esta oportunidad nos acompaña Segundo Sabas, quien es contador público, tiene una maestría en gestión pública y actualmente es coordinador de proceso de selección agrorural. Es un proyecto del Ministerio de Agricultura. Primero que nada, segundo, bienvenido a nuestro laboratorio legal. Gracias por aceptar la invitación, primero que nada. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en principio agradecer a este laboratorio legal por la invitación. Estoy acá muy agradecido de tener este día una entrevista, un conversatorio en el cual podamos hablar un poco de contrataciones públicas, ¿no? Así es. Y vamos a dar inicio entonces con las preguntas. Una de ellas es, para ir interiorizando en este tema, ¿cuáles son esas buenas prácticas de las que estamos hablando? Sí, mira, las contrataciones públicas en el Estado peruano es un tema bastante complejo. En realidad, las contrataciones públicas que se vienen desarrollando tanto en los gobiernos nacionales, en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales han sido inmersos sobre todo de actos de corrupción. Entonces ahí surge una luz, ¿no? Que justamente son buenas prácticas o al menos que he podido presenciar en las entidades públicas que he venido ejerciendo este puesto, este cargo, ¿no? Ahí, bueno, yo actualmente estoy en Agrorural, que es un programa del Ministerio de Agricultura y he estado en distintas entidades públicas acá en la ciudad de Lima. Ahí estas buenas prácticas que he podido presenciarles, por ejemplo, como hoy en día las contrataciones tienen muchos conflictos en cuanto a la corrupción, he podido notar que acá se presencia buscar la publicidad de estas contrataciones públicas. Si bien es cierto, el portal SEACE es una plataforma que le brinda pues, ¿no? a los proveedores, a los contratistas, poder visualizar esta información de las contrataciones, pero si bien es cierto, en compras menores, las entidades públicas, como por ejemplo el Ministerio de Justicia, tiene una plataforma que publica esas contrataciones menores, muy indistinto a las que se publican en el SEACE, con la finalidad de que los contratistas puedan tener una visión de estas contrataciones. Se puso a disposición una plataforma en donde podíamos ver información muy detallada de los contratistas, ¿no? Por ejemplo, a qué rubro se dedican, qué tipo de experiencia tienen, y las entidades públicas pueden acceder a esta información para poder ampliar el mercado, ¿no? Estas justamente son algunas de las buenas prácticas que OCE y algunas entidades han puesto ya a disposición. También ahí debo recalcar que la tecnología es muy importante para estas cosas, para las buenas prácticas, para poder implementar esta buena marcha en contrataciones públicas. ¿Cuál es el contexto actual de la gestión de las contrataciones públicas en nuestro país? Háblenos de ello, por favor. Sí, como bien te señalaba, las compras públicas tienen hoy en día una mejora tecnológica. Cuando yo hago un comparativo en una línea de tiempo de el 2014, 2015, que recuerdo que estuve laborando en la subregión Pacífico, que es una entidad de Chimbote, en ese entonces la tecnología que se utilizaba en el portal SEACE era, vamos a decirlo así, deficiente, ¿no? Era muy lento, tenía algunas condiciones y uno de los problemas que tenía era que las ofertas se presentaban de manera presencial. Y esto justamente tiene que ver mucho con la ética, con la integridad del servidor público, porque esta oferta se volvía frágil a ser modificada, ¿no? Y justamente ahí también recae que la gestión de las contrataciones públicas terminan siendo manchadas con la corrupción. Entonces, ahí la tecnología toma un rol fundamental, que es justamente la de bloquear estos actos de corrupción.
Hoy en día, desde esa línea de tiempo que venía señalando 2015 hasta hoy en día, 2022, 2023, ya todas las ofertas, sin distinción alguna, se presentan de manera virtual. Por lo tanto, eso hace que las contrataciones se bloqueen a actos de corrupción, a pesar de que, como podemos notar que en la noticia podemos evidenciar algunos actos, ¿no? Pero sin embargo, yo soy de la idea, de la posición que todavía las contrataciones públicas tienen esa mirada, ¿no? O sea, se trabaja en relación a tecnología para poder bloquear estos actos de corrupción. Y ahí, por ejemplo, tenemos que OCE, por ejemplo, ha intervenido con la finalidad, y tanto Perú Compras con la finalidad de implementar estas condiciones. Perú Compras, por ejemplo, ha implementado fichas de homologación, tengan una herramienta de elaboración de las especificaciones técnicas de los productos. Vamos, ponemos un ejemplo, ¿no? Hemos ya ingresado a una nueva gestión municipal y la gestión municipal viene con un nuevo equipo técnico. Y ahí siempre es lo que se notan en las municipalidades, gobiernos regionales, que vienen con los proveedores amigos, ¿no? Entonces, justamente las contrataciones bloquean estas condiciones y las fichas de homologación hacen de que las entidades tengan un estándar de especificaciones técnicas. Para poner un ejemplo, yo recuerdo una vez que envié propuesta para elaborar unas fichas técnicas en cámaras de videoseguridad, ¿no? Esto con la intención de que se puedan estandarizar estas fichas de homologación o estas especificaciones técnicas. Las fichas de homologación tienen un privilegio, que es justamente que las entidades públicas las deben utilizar de manera obligatoria. Y a la vez, ahí se detallan especificaciones técnicas que generan un estándar en todas las entidades públicas, ¿no? Es decir, yo como entidad pública, los proveedores que están en el entorno, que solo tienen esos equipos tecnológicos que estamos hablando de las cámaras de bioseguridad. Entonces esto hace que las entidades públicas tengan ahí un privilegio de elaborar fichas con productos muy especializados. Hoy en día, en el tema de seguridad ciudadana, podemos notar que las cámaras que se compran en las municipalidades no cumplen con los estándares que necesita Poder Judicial, Fiscalía. Cuando ocurre un hecho delictivo, podemos ver que las cámaras, sus especificaciones técnicas son muy deficientes y terminan no ayudando a la ciudadanía, sino más bien ocasionando un perjuicio. Ayudan a mejorar estas condiciones, ¿no? Que las especificaciones técnicas de los productos, de los servicios y de las obras incluso tengan mayor calidad, mayor eficiencia, mayor efectividad en la ciudadanía, ¿no? Sí. Así es. Así es. Una consulta, también nos ha mencionado durante su participación sobre las compras. Contrataciones y compras, ¿cuál es la diferencia? Sí, en realidad no existe ninguna diferencia. En realidad, las contrataciones públicas es un solo, ¿no? Estamos hablando de contrataciones públicas en el Estado. Sin embargo, creo que te refieres a que existen dos tipos de compras. Vamos a clasificarlo así. Una se refieren a compras que están por debajo de las 8 UIT, ¿no? Hoy en día la UIT está a 4.950, que está aprobado este año, de selección, que están por encima de ese tope. Estamos hablando de licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones simplificadas, comparación de precios, selección de consultores individuales, y más o menos esa es la clasificación en línea general. Para usted, ¿qué tan importantes son estas contrataciones públicas para la economía, en este caso del Perú, de un país? Sí, yo debo mencionar al respecto que en una economía de un país, las contrataciones públicas son muy importantes y son fundamentales debido a que el Estado peruano es el gran comprador y ahí activa la economía, desde mi mirada, activa la economía de un país. Yo recuerdo en el 2012, en ese lapso hasta el 2015, en Chimbote o en la región de Ancash estuvo un bloqueo de sus cuentas justamente por actos de corrupción.
Y recuerdo también cuando hago un comparativo con años anteriores, 2012 para el 2014, la economía de la región era bastante activa porque justamente se ejecutaban muchas obras, se ejecutaban muchos servicios, muchos bienes. Y ahí respondo tu pregunta, ¿no? Las contrataciones públicas son muy importantes. Yo recuerdo haciendo este comparativo que generaban mucha actividad económica. Y después de este lapso de bloqueo de las cuentas desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas por una recomendación de la Contraloría, ahí se pudo notar que la economía quedó paralizada en la región de Ancash, ¿no? Muchos trabajadores de construcción civil no tenían puestos de trabajo porque no se estaban ejecutando obras. Y ahí recae esta importancia de las contrataciones públicas. O sea, si esto lo vemos desde una mirada macroeconómica, sí, las contrataciones públicas son muy importantes para generar una actividad económica en un país. Es el gran comprador y por lo tanto genera mucha actividad económica. Así es. Los bienes y servicios en el sector público son cuestionados por tener sobrevaloración de los precios del mercado. ¿Usted qué opina de eso? Sí, es un tema bastante delicado hablar de sobrevaloración en bienes, en servicios, incluso en obras. Pero yo siempre pongo un ejemplo al respecto. Tengo en la práctica de las contrataciones muchos ejemplos al respecto, ¿no? Uno de ellos siempre pongo este ejemplo porque me parece bastante dinámico hacer esto, ¿no? A pesar que es muy sencillo, pero yo recuerdo una vez trabajaba en el RIMAC, que es un distrito limeño, y ahí me percaté de algo justamente porque tuve un cuestionamiento de estos aspectos cuando realizaba mis funciones, ¿no? Contraloría me observó una contratación porque señalaba que existía una sobrevaloración y en mi descargo justamente invoqué una literatura que tiene que ver con la oferta, la demanda y este lugar que se llama el mercado. En el RIMAC yo recuerdo que compré, voy a poner un ejemplo bastante dinámico, compré plátanos de seda y 5 plátanos, la unidad costaba 5 soles, vamos a ponerle un ejemplo así. Pero cuando yo me trasladé a San Miguel, esa unidad de 5 plátanos costaba 8 soles. Y ahí existía una diferencia de los precios. Obviamente, si esto lo trasladamos a contrataciones públicas, o si me va a hacer un cuestionamiento si yo lo compro a 8 soles, porque si lo compara con un mercado del RIMAC, obviamente existe una sobrevaloración de 3 soles, ¿no? Entonces, yo ahí, haciendo una búsqueda de literatura de este tema, pude ubicar que en este lugar que se llama mercado, y ahí operan factores como la oferta, la demanda, y ahí se ubica el precio. El precio es bastante fluible y depende de las condiciones, y justamente hasta de los lugares. Por eso hacía referencia a San Miguel y RIMAC, ¿no? Porque el contexto, la economía, los conflictos sociales, políticos y etcétera pueden ocasionar que los precios puedan variar muy distintamente. Y obviamente a la mirada de una supervisión como la es de la Contraloría o la de OSI en tu entidad, puede generar justamente esta distorsión, ¿no? Pero creo que las contrataciones públicas, las personas que estamos ahí, debemos saber justificar adecuadamente este momento, ¿no? O sea, el momento de determinar el precio es en ese instante, es verificado como OSI y lo puedes ver después de un año o después de varios meses, pero ese momento lo que se compara ya no es el mismo que se ocasionó. Por ejemplo, un ejemplo para poder detallar es en el COVID-19, las mascarillas. O sea, eso, me recuerdo que cada mascarilla llegó a costar 3 soles, 2,80, 2,90 y muchas entidades públicas terminaron cuestionadas por sobrevaloración, como lo dijeron, de la mascarilla, ¿no? Yo pude notar que sí, efectivamente los precios se elevaron en el mercado, justamente por este contexto. Y eso no conllevó a que había una sobrevaloración o había un acto de corrupción, sino que ahí está la tarea de los funcionarios públicos, los servidores públicos, saber justificar de manera adecuada este momento. Así es.
Entonces, ¿de quién sería en sí la responsabilidad de aplicar estas buenas prácticas? ¿Quién sería el responsable de aplicarlas? Sí, en realidad las buenas prácticas nacen desde la gestión, desde la alta gerencia, vamos a decirlo así. Cada entidad tiene una estructura orgánica distinta, ¿no? Mira, yo estuve en la municipalidad de San Borja el año pasado y ahí pude notar que en realidad la municipalidad de San Borja es una municipalidad pionera en gobiernos locales, ¿no? Hablamos también de municipalidad de San Isidro, La Molina, Surco, son municipalidades pioneras. Entonces ahí tuve una gran experiencia que pude adquirir y de verdad me gustaría trasladarlo a las municipalidades de la región que pertenezco porque ahí pude notar justamente estas buenas prácticas. La municipalidad de San Borja tuvo o tiene un observatorio o varios observatorios para la seguridad ciudadana. Y ahí las buenas prácticas no se aplican desde la unidad de logística, no desde la parte menor, sino desde la alta gerencia. La alta gerencia aplica buenas prácticas con la finalidad de brindar una atención mucho más cercana a los ciudadanos. Y es justamente lo que invoco a todos mis amigos chimbotanos, amigos de la región de Ancash, que justamente apliquemos unas buenas prácticas con la finalidad de llegar mucho más allá a los ciudadanos, ¿no? Con la finalidad de llegar a los ciudadanos. Ahí, por ejemplo, pude ver que existía un observatorio que se le brindaba una seguridad integral a los ciudadanos. Tenían como objetivo institucional equipar la seguridad, equipar la salud, y esto terminó materializado, y acá justamente es el tema que nos llama, que es contrataciones públicas. Todos estos objetivos institucionales, estas buenas prácticas que se implementen desde la alta gerencia, terminan aterrizando en bienes, servicios y obras. Y ahí es la tarea de la gestión logística, de la gestión de las contrataciones públicas. No solo significa hacer buenas prácticas, de tener buenas intenciones, sino también de materializarlas en buenos requerimientos, en contrataciones con alta calidad tecnológica, hablando específicamente en este tema de seguridad, en las cámaras, en los vehículos, en software, incluso en drones, con tecnología suficiente para poder brindar esta atención al ciudadano. Entonces ahí pude notar que no es solo una mirada desde la gestión pública, las buenas prácticas, sino desde la mirada de la gestión institucional. Y ahí yo, cuando hablo de gestión institucional, debo señalar que no se trata, tenemos que tener en cuenta que los gestores públicos debemos cambiar esta mirada de no tener una mirada corta de la gestión del alcalde tal o de la gestión del funcionario tal, sino de la gestión institucional. Se debe brindar una continuidad de las ideas para mejora de la ciudadanía, para mejora de la provincia, para mejora del distrito, de la región y por qué no decirlo, de nuestra nación. Es así como se deben mirar las contrataciones públicas para poder tener una continuidad, porque de lo contrario vamos a terminar teniendo cambios muy abruptos, porque las gestiones terminan cada 4 años y en el caso de en los gobiernos locales, ¿no? Entonces esto termina distorsionando y creo que es esa la mirada que deben tener las contrataciones. Así es, así es. Ya para terminar, ¿cuál sería su mensaje para todas aquellas personas que nos están viendo? ¿Qué podría decirles? Sí, en realidad este tema que nos ha invocado es bastante, como decía, ¿no? Complejo, es bastante... incluso en la academia no es muy estudiado, ¿no? Yo invoco que se utilicen, sobre todo en la región de Ancash y en Chimbote, en la cual yo también pertenezco, soy chimbotano, utilizar las mejores condiciones de gestión pública para tener a los ciudadanos una mejor atención, ¿no? A veces replicar algunos buenas prácticas de algunas municipalidades no nos generan
el mismo impacto en nuestra región, en nuestra provincia, por ejemplo, como las ciclovías, ¿no? Las ciclovías en Chimbote todavía no tienen ese mismo contexto que sí tienen en la ciudad de Lima, ¿no? El impacto es distinto, o sea, debemos acá tener en consideración que los recursos públicos tienen que ser muy bien utilizados. Yo siempre comparo las contrataciones públicas estatales con, con los recursos que tiene cada persona, ¿no? Cada persona, yo por ejemplo, no voy a invertir si tuviera en mi casa que hacer en mi patio una ciclovía cuando no tengo bicicleta, ¿no? Cuando yo solo me movilizo en auto, ¿no? Cuando no hay esa cultura. Entonces, creo que ahí está la tarea también de priorizar, y ahí es una palabra muy importante, priorizar la necesidad de nuestra población. Yo en realidad considero que es una tarea muy, muy elevada de estar en gestión pública y sobre todo en contrataciones públicas. Mi mensaje es que laboremos de manera integral, de manera con integridad, que eso es el fin fundamental de este país, ¿no? Y brindarle mayor continuidad, ¿no? a la gestión logística, a la gestión institucional. Creo que eso es fundamental. Cuando estudiaba en la maestría, tuve experiencias de distintas entidades públicas de otra nación, como por ejemplo de Chile, y hacían referencia que ellos mantenían sus planes de gestión, de planificación, con la finalidad de darle continuidad. Es algo que acá no sucede. Los planes de gestión, las herramientas de planificación son papel de copy-pega de los años anteriores, ¿no? O sea, no se trabaja de una realidad que nos sucede en los día a día, en los años tras años, o se van mejorando. Ahí pude notar, por ejemplo, que la Nación de Chile tiene planes de gestión que tienen mucha continuidad, le dan continuidad y ellos miran desde los funcionarios y los servidores públicos como gestión institucional. Por eso siempre hablo de la gestión institucional y no de la gestión de las personas o de los funcionarios o de los partidos políticos, porque esos se terminan yendo en un corto plazo, pero la gestión institucional continúa. Es eso, creo que debemos cambiar en nuestra nación, tener esa mirada más de nación, más de región, más de provincia, de distrito y no de partidos políticos o de personas, porque eso se termina en algún momento. Ese es mi mensaje que quería llegar y es mi palabra. Así es. Has mencionado algo muy importante y es la integridad. Creo que es necesario, ¿no? Poder hacer un llamado a todos de que ya es necesario ya de sentar cabeza, ¿no? De hacer las cosas como se deben hacer correctamente, caminar bajo unos buenos principios, ¿no? O vamos a utilizar este término, unas buenas prácticas, no solo para aquellas personas que están laborando en el sector público, sino también aquellas personas que tienen incluso sus empresas, que son independientes en cada área. Esto es aplicable a lo que es la integridad. Segundo Sabas nos acompañó el día de hoy. Agradecemos, por supuesto, su tiempo, el tiempo que nos ha dedicado para explicarnos esto. Ha sido de mucho interés, ha sido interesante el tema, hemos aprendido bastante. Esperamos poder verlo, encontrarnos en un próximo laboratorio legal, quizás con otro tema, o quizás expandiendo este mismo tema que se ve que es bastante largo, ¿no? Y bueno, esperamos contar con usted en un próximo laboratorio legal. Sí, claro, para mí es muy agradable estar el día de hoy y sobre todo compartir estos conocimientos con todos. Estoy abierto a la espera de su invitación, de su próxima invitación para poder desarrollar estos temas. Muchas gracias, ha sido para mí un placer. Saludos fraternos para todos mis amigos chimbotanos y de la región de Ancash. Así es, este ha sido nuestro laboratorio por el día de hoy. Recuerden que nos pueden conectar a través de nuestras redes sociales. Los viernes a las 9:30 estaremos transmitiendo este laboratorio legal, nuestro laboratorio legal, por nuestra página de YouTube. También lo pueden visualizar. Sin manera más particular, le enviamos un fuerte abrazo y será hasta la próxima.